supposed to feel. Bienvenidas y bienvenidos a un directo más del Rincón de Cruyff. Empezamos. Hola gente, desde mi rincón peruano les digo, no son buenos solo días, tardes y noches, como corresponda. Aquí seguimos de luto porque Perucito no se va a Qatar, pero como dice por ahí en los comentarios, el que sí ha hecho su deber es Costa Rica y por eso estamos muy contentos, así que nada, arrancamos así en el rincón más futbolero. Bienvenidas y bienvenidos a todos. Hoy día, como siempre, vamos a estar con la actualidad del Barça, conversando porque siempre hay cosas de que hablar sobre el Barça, en general, no solamente de fútbol, pero aquí estamos pues para hablar más que todo del deporte rey. Así que nada, para eso les voy a presentar a mis acompañantes del día de hoy. Desde el Rincón de Cruyff arrancamos con Fran. Bueno, antes que nada, Michelle, te he escuchado que Costa Rica ha entrado al Mundial. Una felicitación enorme para nuestro querido hermano Mati. Que Costa Rica está en el Mundial. Estuve hablando con él ayer y estaba... Bueno, muy bueno, de verdad. Aquí había siempre, digamos, toda una hermandad por los dos latinos yendo en el repechaje. Lamentablemente Perú ayer no hizo lo propio, Costa Rica sí, y nada, obviamente alegrarnos mucho por nuestros hermanos ticos, ¿no? Y bueno, también de parte del Rincón de Cruyff quiero presentar al gran Juanma.
Epa, Juanma, no se te escucha, ¿eh? No se te escucha, no se te escucha. Estás muteado, Juanma, yo no te escucho. No, yo lo veo aquí con el micrófono activado, ¿eh? Yo creo que es cosa del micrófono. A ver, Yo creo que es cosa del micrófono. ahora, Ahora sí Ahora, creo. Listo, ahora sí. ahora sí. Perfecto. Buenas noches, Michelle, Fran, Celia, que está ahí detrás. Buenas noches a todos. Grande, Juanma. Bueno, gracias por estar por aquí. Y también, chicos, les quiero presentar a nuestro invitado del día de hoy, la verdad es que nos ha salvado el pellejo, un grande desde Fútbol con B de Barça, el gran Rubén. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos, vamos? Michelle? Hola a Fran y a Juanma, no tengo el gusto de conocerlos, pero... Hola, buenas noches, igualmente. Pues nada, te los presento, aquí ambos miembros del Rincón de Cruyff. Y bueno, esperemos que hoy ya nos la pasemos muy bien. Obviamente aquí con toda la gente del chat también vamos leyendo unos cuantos saluditos, si les parece, porque Rayito ya está por acá. Un besote para él. Por acá también está el gran Willard. Como dije, ¿no? Ahí lo he leído porque, bueno, obviamente, para no olvidarme, necesitaba el recordatorio. Y sí, enhorabuena Costa Rica. Bye bye, Kiwis. Saludos por ahí al gran Lolo. Gracias por estar por aquí. Muchas gracias. Marcos también que está por acá. Vamos Barcelona, vamos el Rincón de Cruyff, un grande arriba. Así que por acá mi amigo Felipe también. Nos vemos en 2026, Felipe, que por cierto, hace unos días nada más he estado en el canal de Felipe, por allá en Manchester City Goleador, así que nada, vayan a chequear su canal de verdad. Vale la pena, vale la pena. Y el gran Liuli también, un saludazo. Bueno, obviamente gracias a toda la gente que me está dando el pésame en los comentarios, de verdad, lo agradezco. Por acá nuestra gran Morgan también, un abrazo para ella. Hola, Morgan. José, gracias, buenas noches. Y nada, muchachos, bueno, vámonos ya un poquito al lío, ¿no? Porque obviamente hay noticias sobre el Barça. Arrancamos, arrancamos con la encuesta, entonces primerito vamos con la encuesta porque tenemos, como siempre, aquí abierta la encuesta para que ustedes nos dejen su votazo. Así que nada, dice, ¿aprobarán las palancas los socios? Y tenemos tres opciones. La primera, sí, son hiper necesarias. La segunda, no, sería endeudarnos más. Y por último, no lo tengo claro si la aprobarán. Así que nada, déjenos su votazo y obviamente también su manito arriba. Por favor, nos ayudan muchísimo, muchísimo de verdad. Y ahora sí, vámonos un poquito a la actualidad del Barça. Porque, bueno, el Barça Basket ha perdido el partido 1 de la final de la Liga Endesa. Pero mañana jugamos el partido 2 en el Palau. Así que, bueno, vámonos... me parece que el Barça incluso está invitando a la gente a ir al Palau, así que la mejor de las vibras para nuestros chicos y pues que remonten esta serie, de verdad. Y bueno, hoy día también vamos a hablarlo en un ratito, pero sí quiero hacer la mención antes de arrancar con todo. Yo me he levantado, me ha tocado empezar mi día con una notición sobre el fútbol femenino español. Vamos a estar ampliándolo en un rato, pero nada más pues obviamente hacer la mención, ¿no? Y ahora sí, muchachos, ya tenemos la musiquita. Yo aquí ya me estoy preparando porque evidentemente ya lo que toca es el Rincón Express. Y ponemos la intro y nos vamos. Y arrancamos porque, como vemos ahí, Montjuïc, ya Xavi Bosch en Mundo Deportivo ha dicho que está casi todo listo con el ayuntamiento para cerrar el alquiler de Montjuïc para la temporada 23-24. El Barça deberá encargarse de los accesos y no pondrá gradas temporales. Será solo por una temporada, puesto que para la siguiente el Barça tendrá ya 66.000 de aforo en el Camp Nou, que en realidad son 11.000 más que los del Estadi Olympique, y ya nada más faltaría la firma para cerrar todo, ¿eh? Y aquí, bueno, el No Camp Nou también, como dice Xavi Bosch, a través de Mundo Deportivo, si todo va como se planea, tendría que estar para el verano de 2026. El plan, de momento, sería inaugurarlo el 24 de septiembre de ese año. Y aquí el Barça ha confirmado un quinto amistoso de pretemporada que se jugará antes de la gira por Estados Unidos. El partido será ante la Unión Esportiva Olot en calidad de visita el 13 de julio en el Estadio Municipal de Olot.
Y pues Yandro Orellana no continúa en el FC Barcelona. El club ha decidido no ejecutar la cláusula de renovación de 2 años estipulada en su último contrato y ya de momento el jugador es ahora agente libre. Y otro del que hablábamos hace poquito, otro canterano, es Arnau Comas, que según las informaciones fichará por el Basilea. El ahora ex capitán del B ha decidido no renovar con el filial y su destino estaría al norte de Suiza. Pues nada, suerte, alas y buen viento para él. Y bueno, ya ha sido anunciado como nuevo jugador de Liverpool, bueno, ya ha sido despedido en las redes sociales de Benfica, ya queda nada más poquito para que se le presente como jugador de Liverpool. Evidentemente ya sabemos lo que puede desencadenar esto, pero Gerard Romero ha soltado, una vez más en realidad, una info que dice que había un acuerdo entre el Barça y Almería por Darwin Núñez de 8 millones de euros, pero el uruguayo terminó en Benfica porque llegó y ofreció el triple, 24 millones en su momento. Y aquí un tití porque se dice que habría un interés del Niza francés por él. Francés es uno de los que la directiva tiene ya marcado para ponerle lazo y parece ser que su país natal podría ser su siguiente destino. No olvidemos que el jugador ya se bajó la ficha, ¿eh? Y siguen tocando la puerta por Mingueza porque de momento ya en la carrera por el jugador, Valencia y Hoffenheim serían los más interesados por el defensor. Y el Barça ha agendado ya una nueva reunión con Iván de la Peña por Gavi. El club espera que este sea el último contacto con el entorno del jugador para poder firmar de una vez su renovación. Hola. Nada, bueno, muchachos, eso es todo por hoy en el Rincón Express, como siempre cargados con la info del Barça. Por ahí, Fran, en realidad veíamos el tema de Montjuic, ¿no? Se habla de que, bueno, ya está casi todo cerrado, ¿no? Vamos a hacer una ampliación de un pequeño datito, eso sí, porque la misma información de Mundo Deportivo dice que, a ver, no se pondrían, parece ser, gradas temporales para ampliar el aforo, porque ya sabemos que Montjuic tiene solamente 55.000 de aforo, ¿no? Pero parece ser que esta temporada que viene, la 22-23, el Barça va a sondear un poco el tema de los abonados para ver quiénes estarían llegando y si sería necesario pues poner las gradas temporales, porque al final es un gasto aparte. ¿Cómo lo ve, Fran? Pues, a ver, depende, ¿no? De como tú has dicho, de la cantidad, yo no sé a día de hoy la cantidad de abonados que, pero yo creo que seguramente más que 50.000, y si tú a mí me preguntas, yo creo que va a haber que poner esas gradas temporales, porque no hay que olvidar que bueno, que al lado del Camp Nou parece un estadio pequeño, pero hay estadios en primera división con menos aforo. Yo creo que el Benito Villamarín, que es un estadio aquí al lado del Betis, tiene, si no me equivoco, menos aforo. Y estamos hablando de un equipo que este año ha quedado quinto. Pero claro, igualmente pues somos muchos socios. Sí, claro. El tema es que, bueno, el Barça lo que está de momento asumiendo, digamos, es que como está un poquito más lejos, la gente va a llegar un poco menos, y por eso es que también se planea hacer este sondeo entre los abonados para más o menos ver si es que serán necesarias las gradas o no. Así que, bueno, como decíamos por ahí, sería al final ahorrarse un gasto, pero a ver si es que es un gasto necesario o innecesario también, ¿no? Porque ya sabemos cómo va la economía del Barça, que obviamente pues vamos a ir tocándola porque este jueves, muchachos, es ya la asamblea para aprobar la activación de las palancas, ¿no? No nos olvidemos de que estas palancas son principalmente la venta del 49,9% del BLM, que es el merchandising del Barça, y hasta un 25% de derechos televisivos, que el mismo pues Eduardo Romeu ha dicho que se va a tratar de que sean menos, ¿no? Y bueno, por ahí tenemos la encuesta, obviamente no se olviden de dejar su voto, y yo les pregunto, empezando por Rubén, por favor,
No sé, ¿tú cómo ves el panorama? ¿Tú crees que las palancas terminen siendo aprobadas por los socios este jueves, Rubén? Está muteado, Rubén. Creo que está muteado, sí. O no se le escucha. La pregunta la pregunta es difícil y la verdad que el contexto en el que lo pones es realmente el acertado, ¿no? Dices cómo ves el panorama y la cuestión es que no se trata de responder a una pregunta sin más, sino una pregunta en la que hay que tener en cuenta el panorama, ¿no? Nada más y nada menos, el contexto en el que se ha de tomar la decisión. Yo creo que al final se aprobará. Al final, bueno, la única salida que le queda al club, dada la situación en la que está, pues es vender patrimonio o ceder patrimonio, queda a ver por cuánto tiempo. Y bueno, la verdad que con el tema del BLM, yo estoy muy de acuerdo, la verdad, con las dos cosas, ¿no? Luego habría que ver si en otras circunstancias se optaría por lo mismo o por las mismas cantidades o porcentajes a desprenderse por las mismas cantidades o por los mismos porcentajes o por la misma cantidad de años, ¿no? Porque esa es la cuestión, ¿no? Al final lo hablábamos un poquito ayer también, Michelle. La cuestión es que tanto el BLM como el Barça Studios son activos del Barcelona que ha estado gestionando el propio club desde que el Barça Studios creo que lleva 4 o 5 años, digamos, formado y desde entonces lo lleva gestionando el propio club y son dos elementos que no han crecido y apenas han proporcionado ingresos al club, ¿no? Entonces, bueno, buscar un socio estratégico que te haga crecer ambas unidades de negocio, por decirlo así, pues no es algo malo, ¿no? El problema es saber en 15, 20, 25 años, cuando tú firmas ese contrato, saber, bueno, cuánto valdrán esos derechos dentro de 15, 20, 25 años, ¿no? Claro. Pero lo que está claro es que si tú no estás sabiendo gestionarlo, no lo estás haciendo crecer, obviamente buscar un socio estratégico que te ayude a hacerlo crecer y aumentar ese valor no es mala idea, ¿no? El problema es saber, digo, ¿serías tú capaz de gestionándolo tú solo llegar a construir un valor de toda esa marca que fuera mayor de lo que te va a proporcionar esa joint venture, ¿no? con un partner estratégico? Ahí está la cuestión, pero como nadie tenemos una bola para adivinar el futuro, y dada la situación en la que estamos, yo estoy bastante de acuerdo. Lo que está claro que el club lo ha gestionado hasta ahora sin éxito y sin proporcionar realmente ingresos. Así que al final, si tú lo vendes a una empresa especializada que, bueno, que sabe de qué va el tema y que, en fin, te puede hacer crecer... Sabe explotarlo, ¿no? Que sabe perfectamente explotarlo, pues en principio no lo veo mal. Lo que pasa es que, claro, si estuvieras en otras circunstancias, no con estas urgencias económicas, pues firmarías otro tipo de contrato, a 4 años, a 5 años, a 10 años. En vez de pagarte 500 millones, te pagarían obviamente 30, ¿no? O lo que fuera, pero bueno, ya firmas a 4 años, a 3, a 5 años vista y es algo mucho más manejable y se puede ir viendo. Obviamente, una empresa de fuera que no sabe lo que va a sacar y que va a tener un desembolso grande, pues quiere cubrirse las espaldas con una concesión o una cesión a largo plazo, ¿no? Para intentar. Entonces, es difícil saber. O sea, igual, o sea, como dices tú, ¿no? La situación también te obliga a eso, ¿no? Ya sabemos que la mala gestión se ha extendido en los últimos 10 años, ¿no? Y se le podría de repente dar una oportunidad a ver cómo se puede reestructurar todo el tema de la explotación del merchandising y tal, pero es que no tenemos margen de error al final, ¿no? Entonces, pues ahorita se están recurriendo a estas palancas y bueno, también a buscar inversores, Juanma. Se hablaba, por ejemplo, del Bank of America, ¿no? Pero Gerard Romero, digamos, ha dicho que lo que a él le parece es que se ha enfriado un poco la cosa, que puede que no, sino que podría estar demorando simplemente, pero que se ha visto a Laporta cenando con un inversor israelí que podría de repente ser otra salida, ¿no?
Y además, Juanma, está el tema todavía el sponsor de la manga, ¿no? Según Fernando Polo, lo que pasaba era que, bueno, en la manga estaba OneFootball ya posicionándose para ser el nuevo sponsor, pero que Whitebit, que es una plataforma de trading de cripto, parece que estaría ofreciendo pues ya el triple más o menos o el doble de lo que está ofreciendo OneFootball. Entonces, bueno, ahí vemos que el Barça todavía está llamando mucho en el tema de sponsor, ¿no? Lo que siempre decimos, la marca Barça. Sí, ¿me oyen antes que nada? Perfecto. Vale, perfecto. Bueno, buenas noches antes que nada a todos, mi ser, compañero, Frank, que me alegra mucho de verte, Celia, que estáis detrás. Y nada, yo sigo manteniéndome en mis 13, mis 14 y mis 15, como lo quieran decir. Yo estoy completamente tranquilo con la gestión que está haciendo Laporta. Es un tipo muy sabio, es un tipo que sabe, un tipo que ama al Barcelona. Va a ser todo lo mejor y tengo la sensación de que el sponsor de la manga, de la empresa de criptomonedas, va a ser el futuro muy próximo, que nos va a salvar las castañas del fuego. Esta empresa va muy fuerte, también se habló en su día de Amazon, se habló de otras compañías y la verdad que aquí es el mejor postor. Si esta empresa ofrece el triple de dinero que otras, hombre, ya sabemos a dónde nos vamos a tener que ir. Y ahora la Junta de Compromisarios, que si se va a aprobar las palancas o no, va a ser necesario salvar. Y yo creo que el socio en realidad está un poco reacio al tema de casi que ceder a una empresa privada los derechos económicos del club. Pero es que también es lo que sigo diciendo desde un principio. El socio también está muy tranquilo porque nuestro presi sabe dónde ir y dónde no ir y no va a permitir la ruina que tenemos ahora mismo y de la que queremos salir poco a poco. Sí, totalmente. Y bueno, al final, como dices tú, o sea, la ruina de la que estamos buscando salir y el que parece que por fin está más o menos entendiéndolo también es Javier Tebas, que, a ver, muy extrañamente de pronto ha cambiado su discurso. No es algo que no podemos dejar de hablar, obviamente, porque es que de pronto, de un día para otro, ha dicho que el Barça no necesita firmar CBC, que si firmamos las palancas que tenemos digamos, que están preparando los de la directiva, podremos fichar y tal, ¿no? Y que el Barça no está arruinado, ¿no? La leche que le pegó el otro día yo a Laporta con las declaraciones, que le dio con toda la mano abierta en el oído y se le quedó el pi en el oído como una semana. Como se suele decir en mi pueblo, le ha dado una que no quería otra. Una hostia como un pan de grande. Yo no quiero más, yo me callo ya. Y es que lo más elegante, lo más sensato y lo más producente de Tebas es lo que está haciendo, callarse la boca, agachar la cabeza, decir que sí y ahora ceder un poco, no es ceder, sino torpedearnos. Ahora el otro día metiéndose que si los fichajes, que si nuestras ventas, que si nuestra economía. Vamos a ver, señor, él tiene que ser el presidente de una liga tan grande como la que es la española y tiene que limitarse a ello. No a individualizar a los equipos, porque eso, al fin y al cabo, esto es como la bolsa. Si tú empiezas a hablar, una persona muy importante de los mundos del negocio, habla mal de otra empresa, indirectamente esas acciones caen porque la desconfianza aumenta. Pues aquí es lo mismo, los representantes de los jugadores ya cojean, ya dicen, que ya no hay dinero, que si no sé qué, que si no sé cuánto, no vamos a ofrecer a este jugador a este equipo, vamos a ofrecérselo a otro, y todo eso es algo muy fastidiado y ahora mismo lo que prima en el Barça, en la situación y en todo, es la prudencia. No sé, pero a mí también me huele a esto también, ¿eh? Que por ahí le han dado un jalón de orejas a Tebas desde lo del CVC, ¿no? Y por eso también ha tenido que retractarse, porque al final, o sea, él hablando así, lo único que hace es devaluar la liga, ¿no? No sé, el Barça es uno de los equipos que más le genera y tal, y lo único que hace, rajando del Barça una tras otra, pues ¿qué es? Devaluar la liga, de alguna forma hacer que los jugadores no quieran venir, por ende quitar atractivo, entonces bueno, a mí también me huele a jalón de orejas, sinceramente. Rubén, te veo muy callado.
No, hombre, que ya hablo demasiado en mi canal, ya que estoy de invitado, pues os dejo. Dale, no, dale, con A confianza. ver, no, escucho lo que decís y hablo cuando me toca, cuando me das paso, si no, que ya hablo demasiado en los directos de ayer míos. No, bueno, lo de Tebas, pues estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho tanto Juanma como Fran, como tú, ¿no? O sea, al final tú eres el representante de una liga, te debes a bueno, a los equipos a los que representas y a los que representas a todos por igual, ¿no? Porque parece que acabas representando más a unos que a otros, ¿no? Sí. La verdad es que eso es lo que me chirría un poco, ¿no? Y al final, a ver, cuando tú acudes a un evento y te invitan como, bueno, a Javier Tebas, presidente de la Liga Profesional de Fútbol, pues lo que tienes que hacer obviamente es limitarte a hablar pues de los temas de gestión, de lo que te pregunten, pero desde luego abstenerte, o sea, entendería que pudieran preguntarle sobre la situación económica del Barcelona, tal, algunas cosas, pero desde luego lo que se trata a ver, entendería, ¿no? Entendería también entre comillas, ¿no? Pero desde luego lo que queda fuera de su zona de acción es hablar de los fichajes que puede hacer un equipo o no, o sea, cállate y ya está, o sea, que es que no te compete, ¿no? Ya está, si es que no hay mucho más que decir, no tiene ningún sentido y está claro, como dice Juanma, que el ostión que le pegó el otro día a Laporta, pues a ver, Total. es que es Pero no sé, normal. o sea, Es normal, no Sí, solo sí, la pero puerta, perdona, también Rubén, también. perdona, Rubén, pero a ver, yo creo que está clarísimo que esto es intencional, porque yo no veo a Tebas hablar del fichaje de Tchouaméni por el Madrid, ni de los 100 millones que se han gastado, que es una barbaridad. No lo escucho hablar, mientras que el fichaje de Lewandowski ya ha hablado como 4 veces, ya ha llamado a Lewandowski, ha llamado al representante. Yo creo que aquí no es, yo creo que aquí es ya las cosas se están haciendo queriendo. Y empiezo a pensar seriamente que a Tebas la liga le da igual, porque en el momento que tú te metes en un fichaje como sería uno de los mejores jugadores del mundo por uno de los equipos, concretamente el que más te genera, pues yo creo que a ti la liga no te importa. A él lo que le importa es el negocio que tiene con el CVC, empiezo yo a pensarlo y poco más. claro. Claro, por ahí Machete decía que económicamente el Barça es un lastre. ¿Lastre para quién? Para el Barça, nada más. O sea, la economía del Barça no le afecta de ninguna forma a ninguna otra entidad, a ningún otro club. Entonces, y además, o sea, parte de los deberes de Tebas es también facilitar que los clubes logren esta prosperidad económica para poder hacer crecer la liga, ¿no? En especial si es un equipo tan grande como el Barça y es el que más le genera, ¿no? O sea, ¿por qué no podemos fichar si estamos moviendo todo? Es la respuesta que daba la vez pasada Guardiola sobre el tema economía también, que le preguntaron, ¿no? O sea, él dice, es que si tuviéramos alguna falta económica por estar invirtiendo tanto, estaríamos sancionados. Es lo que está haciendo el Barça, está encontrando la forma de fichar, por eso es que se está hablando tanto de las palancas, por eso es que se habla tanto de la masa, la regla 1x3, por eso es que tiene que liberar tanto y tanto, y aparte, o sea, no es solamente liberar para olvidarse de la regla del 1x3 y el 1x4, es también ingresar más dinero. Entonces, bueno, eso es lo que está moviendo el Barça, entonces no entiendo cuál es, por qué picarse si es que el Barça está pensando en fichar, es lo que normalmente y lo que naturalmente hace un equipo, un club, ¿no? No lo sé. Bueno, yo lo que pienso también es una cosa. Yo lo ataco al área deportiva. A ver, el Barcelona está mal, económicamente está mal. Todos sabemos cómo comenzó esta etapa de descenso rápida y en 0, ha pasado muchas historias a nivel deportivo. Llevamos unas temporadas que no ganamos nada. Alternamos el buen juego con magnífico juego, con juego pésimo, dudas, para adelante, para atrás. Pero la llegada ahora mismo de jugadores jóvenes, Pedri, la salida de Gavi, de Nico, de una jornada de futbolistas que han venido de fuera, Depay, Aubameyang, etcétera,
pues está resurgiendo al Barcelona futbolísticamente. Ahora, Claro. últimamente, no sé si ustedes se dan cuenta de que muchísimos jugadores, ya sean jóvenes, veteranos, mejores jugadores del mundo como Lewandowski, como muchísimos jugadores, están siendo ofrecidos al Barcelona y quieren venir al Barcelona. No les importa ya el dinero en que ganar, que van a ganar, ni hacerse multimillonarios, porque ya lo son. Lo que quieren es ser felices, jugar en un sitio ideal y renacer el Dream Team 3, que es lo que quiere hacer este equipo. ¿Qué es lo que pasa? Que la llegada de Xavi ha sido fundamental en todos los aspectos. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora, si el Madrid o otros equipos solo fichan a golpe de talonario y al Barcelona crece la ilusión de jugadores, veteranos y de tal por venir, bajándose la ficha casi que a la mitad. Jugadores renombradísimos que podrían estar en cualquier, ahora mismo económicamente, cualquier equipo mejor que el Barcelona. Y sin embargo, ¿dónde quieren venir? Al Barcelona, porque quieren resucitarlo. Y eso está generando muchas envidias. ¿Qué es lo que ocurre? Que las envidias son muy malas. Las envidias tienes que atacar por alguna parte. Y ahora mismo, donde el animal es el más débil, o sea, en este caso el Barcelona, pues en la economía, pues ahí la atacan para que caiga. Pero sigo diciendo, lo diré, que confío en el Presi y que vamos a salir para adelante y vamos a reírnos en un futuro muy próximo de esta situación. Y Forza Barça. Forza Barça. Me encanta, mira, aquí. Por eso nadie quiere perder al Barça, es un club importante, solo queremos que sanee su economía. Y por ahí van los tiros, Machete. O sea, el presidente de la liga lo que tiene que hacer es intentar de todas las maneras posibles, ilegales obviamente, de que el Barça, bueno, lícitas en este caso, de que el Barça sanee su economía, ¿no? Y no está dando las facilidades necesarias, está bombardeando de alguna forma al Barça también, entonces poniendo presión de la que no debería, ¿no? Entonces, evidentemente, eso perjudica al saneamiento de la economía del Barça. Eso es todo lo que intentamos decir. Que hay problemas económicos, los hay, pero que se pueden arreglar, ¿no? Y el tema es que pues el presidente de la liga tampoco no se dedique a bombardear estos progresos o estos pasos que está tratando de dar el Barça, ¿no? Ahora, apunte rápido con el tema de las palancas. Bueno, yo particularmente soy full hashtag sí a las palancas. Y nada, bueno, esperemos que se apruebe el día jueves, porque al final no nos olvidemos de que tenemos a 2 jugadores ya fichados, ¿no? Que son Christensen y Kessie, a quienes tenemos que inscribir, ¿no? Y además tenemos como prioridad el fichaje de Robert Lewandowski. No nos olvidemos de que parte de la prioridad también del Barça es fichar a un Rafinha, si es posible, si se puede ir negociando la baja de lo que está pidiendo el Leeds, ¿no? Pero el Barça sigue queriendo a Rafinha, a Xavi le gusta mucho Rafinha. Sale por ahí otro nombre que es Di María, que podría ser una opción si es que al final lo de Rafinha no sale, ¿vale? Pero al final la prioridad es Rafinha, ¿no? Y bueno, también el tema Frenkie, ¿no? Que esta semana ya con el tema de las palancas sería una semana crucial para saber al final qué va a pasar con el jugador, ya que Rubén te veo muy callado y de verdad que me da ansiedad verte tan callado. Pues, acostumbrarlo ya sabes, es que te juro, me da mucha ansiedad ver tan callado a Rubén. ¿Por qué? No, pero ¿por qué? Pero yo... Estás en tu casa. Sí, pero bueno, pero no voy a cortaros, chicos. Yo a ver, Michelle, cuando tú me des paso, o cuando alguno de tus compañeros pues me interpele, por decirlo así, yo hablo sin ningún problema. Venga. No, bueno, te doy verdad. paso por el tema de Frenkie de Jong, ¿no? El tema de estas conversaciones que se supone que tiene el Barça con el United, esta oferta que se dice que el Barça ya ha rechazado, ¿no? Sería un buen momento para final... ahora andaluza. No, andaluza entra cuando toque de país. No me llames que entro. Entro. Pues ahí está. A ver, de Jong se ha dicho, se ha escrito y se ha escuchado ya de todo. Yo, la verdad que no sé por qué tengo la impresión de que parecía que hace 2 semanas estaba vendido, o hace 3 semanas parecía que estaba vendido, y cada vez se va alargando más esto y cada vez tiendo más a pensar
que se está esperando a ver qué es lo que pasa el jueves para decidir qué se hace con De Jong, ¿no? En el sentido de que si vamos a necesitar ese dinero o no vamos a necesitar ese dinero. Sí, porque aquí hay algo importante, perdona Rubén, que es que si se firman las palancas no sería obligatorio vender a De Jong. ¿Te parece? Sería para, si quieres sacar dinero, para, me lo invento, fichar a Lewandowski y a Koulibaly. Te dan 80 millones, 40 y 40. Yo no creo que el problema del Barcelona, más allá de... No creo que sea tanto el dinero, como, o sea, el dinero para poder desembolsar 40 o 50 millones o incluso 100 millones de euros por un jugador no es un problema. O sea, estamos hablando de un club que está generando, en la época mala, digamos, está generando 700, 800 millones de euros al año, estaba generando 1.000 millones de euros al año antes de la pandemia. El problema es el tema de la masa salarial, ¿no? O sea, al final, bueno, si se logra, digamos, convencer a los capitanes de esa nueva rebaja de salarios y a lo mejor hasta incluso, bueno, se ha hablado estos días, sabéis, del tema de Piqué. Se desveló el otro día un periodista, Manu Sainz o algo así, que estaba cobrando por encima de los 30 millones de euros brutos este año, porque el sueldo que se refirieron este año pasado era para este año, ¿no? Y ahora, pues bueno, se habla de que, en fin, de sueldos estratosféricos, que no sé si será verdad o no, pero bueno, si se consigue que... Hito de la comunidad de ese día. Hostia, macho. Me la guarda, me la tiene guardada, ¿no? Pero me dijo que al final era porque no me podía ver el mío en directo. Es que, ¿sabes qué pasa? Pasa en todos los canales, siempre veo a Diego y en el mío no venía nunca. Dije, me tiene manía a mí. No, pero bueno. Bonita, ¿cuánto has esperado para decir esto? No, a ver, lo que quería decir es eso, ¿no? El tema de la masa salarial, ¿no? Si es posible que al final, pues bueno, renegocien todos esos salarios con los capitanes. Y bueno, y el tema de Frenkie de Jong, que es el siguiente en la lista en cuanto a salario, yo no creo que se necesite dinero para poder fichar o tal en cuanto a pagar un traspaso. Sí, se necesita hacer hueco sí o sí en el tema de la masa salarial. También es cierto que si tú logras aumentar los ingresos y se recalcula ese límite salarial, obviamente también das cancha por arriba, no reduciendo los salarios, sino aumentando los ingresos, ¿no? Lo que pasa es que tenemos una diferencia de ¿cuánto es? Me parece que dijeron 125. 144. Menos 144 millones. 144 millones de diferencia por ahora, ¿no? Entonces, lo cual quiere decir que necesitamos 144 millones de ingreso para que podamos fichar sin las reglas del 1.3, el 1.4 o lo que sea. Entonces sigue siendo mucho dinero, pero bueno, no sé qué pasará. La verdad que muchas cosas se van a aclarar desde luego sí o sí a partir de todo. Yo tocando el tema personal, no el económico, sino el personal de los jugadores. A ver, tengo un demonio que sale que dice que lo venda. Tengo el angelito que dice que no. Pero esta vez creo que mi pensamiento gana el demonio. Vamos a ver, Frenkie de Jong es un jugadorazo, un jugador muy bueno, pero que en el Barça no ha estado a la altura. Perdona un momento, Juanma. Por favor, Machete, si no sabes de lo que hablas, por favor, no escribas. O sea, estás poniendo una tontería enorme. En fin, aclárate primero, léete de qué va el rollo y luego escribes lo que sea. Perdona, Juanma. Nada, no te preocupes, Rubén. Mira, palabras necias, oídos sordos y ojos ciegos, o sea que sin problema. Que, claro, hombre, nosotros estamos aquí para divertirnos, no para entrar en polémica, que se compre palomita. Que lo que te estoy diciendo, que Frenkie de Jong para mí me parece un jugadorazo, me parece un jugador brutal, pero ahora mismo está totalmente eclipsado por la nueva generación tan joven que tenemos.
No debemos de olvidar que se habla mucho de los fichajes internacionales, de los fichajes de Rafinha, de Lewandowski, de Cassier, de todos, de Christensen, de todos, pero es que no hemos tocado en ningún momento el fichaje de Pablo Torres, del Racing de Santander. Para mí ese chaval va a ser, no sé si a lo mejor me aventuro, pero el próximo líder del proyecto del Barcelona junto con Pedri, Gavi y etc. Va a ser el futuro de la selección española. Ese chaval, yo he visto partidos que mira que a mí el fútbol, la categoría que juega Racing de Santander no es muy espectacular, pero tela con el niño ese, tela, tela. Tiene un toque seco, tira las faltas impresionantes, es un jugador físicamente muy del físico de Messi, no lo estoy comparando ni mucho menos, pero solo el físico, y yo creo que va a dar muchas alegrías. Pero volviendo a Frenkie de Jong, estamos hablando de un jugador que ha jugado 140 partidos desde que fichó en el Barcelona, ha marcado 13 goles, no es una mala cifra, sabiendo que en los restos del club donde ha jugado, en el Ajax, en el Willem y en el Internacional, con Holanda ha marcado tan solo 27 goles en total, quitándole los 13 del Barça, pues una buena cifra. Y ha dado 16 asistencias, solo lo que lleva en el Barcelona. Muy pobre para lo que se esperaba de Frenkie de Jong, muy pobre para el juego que prometía, para el líder que queríamos tener y sinceramente yo pienso que una venta a tiempo puede ser una gran victoria, porque nunca sabemos si a lo mejor el año que viene se puede vender a la baja y aprovechar este dinero que nos viene muy bien, pero yo pienso que ahora mismo, hoy en día, Frenkie de Jong, si no se vende es carne de banquillo. Bueno, no sé, a ver qué tan banquillo puede hacer si es que Xavi siempre, continuamente está diciendo, ¿no? Para mí, Frenkie es titularísimo y cosas por el estilo. Entonces, bueno, habrá que ver. Yo creo que Frenkie es un futbolista muy aprovechable. De hecho, yo soy de las que no lo vendería, pero si es que me traen una oferta de 100 millones por Frenkie de Jong y el dinero se necesita, yo sí lo vendería con el dolor de mi corazón, sinceramente, pero sí lo haría. Y bueno, ya para cerrar el tema de la economía y tal, pero ¿por cuánto crees que es los acuerdos, Machete? ¿Por 2 euros? O sea, estamos hablando, y lo hemos dicho hace unos días también, de un total de más o menos 740 millones y cosas por el estilo. Él está mezclando deuda, deuda con masa salarial, con ingresos. Antes ha dicho no sé qué de bajar el pasivo, cuando aquí estamos hablando o sea, no sé, aumentar el pasivo es pedir directamente un crédito, que no tiene nada que ver vender el activo con aumentar el pasivo. O sea, Claro. está mezclando dos también, que fue allá a comprar, está haciendo un melange de cosas que en fin, no sé de dónde las ha sacado, dónde las ha escuchado, si él mismo las ha encontrado, o sea, está, en fin. Además, ya el mismo Tebas está diciendo, ¿no? Si el Barça activa las palancas, puede fichar y ya está. Creo que no hay mejor conclusión, ¿no? Saludos por ahí a Capitán Culé. Gracias por pasarte, como siempre, por estar siempre por acá. Al gran Emilio también, desde Fútbol con B de Barça, un grande, que no lo he saludado, creo, hoy día. Antes de pasar al siguiente tema, muchachos, yo tengo por aquí un comentario. Madre mía. O sea, le han metido 4 Inglaterra, mi madre. Uf. Hungría, y Hungría. Sí, que no es España ni Francia, vamos, Hungría. Sí, de verdad que sí. Mira, aquí José nos dice totalmente de acuerdo con vuestro colaborador. Para mí, Frenkie de Jong es el futbolista Las más... Las palancas no es tomar ninguna deuda. No es lo mismo aumentar el pasivo que bajar el activo, por Dios bendito. La deuda es pasivo, no tiene nada que ver. No estás adquiriendo ningún crédito. Yo no sé... En fin. Pero sí, ayer mismo salió una información que el Barça no tiene problemas. Al final, lo importante es entrar al límite salarial. Perdón, por aquí, que cuéntame. Es lo que estaba diciendo. Salió ayer, ayer o antes de ayer, disculpad, no sé, que el Barça no tiene problemas de deuda. El Barça le puede quedar, la gente dice, tienen 1.300, 1.500, quitando que lo exageran a lo bestia, pero en plan... es como la pescadilla que se muerde la cola. En 2020 criticaban de vaya a la desaparición porque tenéis esos ingresos a corto plazo, y ahora que esos ingresos a corto plazo ya se han pagado, los siguen contando. Es como me va a seguir diciendo en 2050 que tenemos 1.300 millones. Bueno, es lo que hay, Bueno, yo creo que la situación
más deshilachada imposible. O sea, es que ya llevamos meses en esta situación y ya más deshilachada imposible. Entonces, bueno, al final nada más queda ver si se aprueban las palancas y se puede hacer lo que se espera, porque al final, como decían por ahí en los comentarios, no recuerdo quién, acá está Samuel, lo importante es entrar al límite salarial al final y ya está, ¿no? Y si el mismo Tebas incluso lo ha dicho, ya está. Es lo más importante porque a partir de ahí es cuando mejora el equipo, se genera más y ahora sí vamos avanzando al siguiente tema, que es un poquito el tema de Piqué, ¿no? Porque, a ver, yo creo que estos últimos días Piqué está en el ojo de la tormenta, ¿no? Entre el tema que ha salido bastante de prensa rosa con Shakira y tal, desde ahí están matando a Piqué. No, es más, viene desde antes, incluso desde el tema de la rebaja, de perdonar la deuda y tal, están quemando a Piqué, ¿no? Y bueno, ahora último, pues hay reportes, digamos, no sé si decirle indisciplinas, porque es que no está ni en concentración, no está en etapa competitiva ni nada por el estilo, está de vacaciones, se habla mucho de que está muy de fiesta, que está gastando mucho cuando sale y cosas por el estilo, ¿no? Y pues en cuanto al club, digamos, hay dos versiones en cuanto a lo que pasaría con Piqué. Hay informaciones que dicen que la directiva y Xavi le han dicho que ya no cuentan con él, y otros que dicen que Xavi le ha dicho que sí cuenta con él, pero que no será indiscutible y que necesita que también se calme un poco con el tema de las fiestas, pero que al final ambas versiones coinciden en que él no piensa irse todavía y que, bueno, esta segunda incluso habría dicho que Piqué lo que le ha dicho Xavi es que lo de las fiestas es temporal, que cuando terminen las vacaciones, pues él va a volver a calmarse, pongamos, ¿no? Pero que él tiene incluso está como convencido, digamos, de que él puede ganarse su lugar como titular en el Barça la próxima temporada. Yo la verdad es que a mí me gustaría que sí, que sea cierto que esto de que Xavi le ha dicho que no va a ser indiscutible, que va a empezar a tener que dar minutos a otros jugadores, porque al final, chicos, también hablamos de un jugador que hace poquito se hablaba de una lesión crónica, ¿no? A nivel físico, ya tiene que irse cuidando y además, obviamente, tenemos que hacer este recambio generacional necesario en el equipo, ¿no? Disculpa, sí, la verdad que... ¿Sabes Perdona. que a Piqué le quedaba un año de contrato o dos? Yo creo que es hasta el 2024 tiene. Sí, yo creo que es hasta 2024. 2 añitos. Que yo tengo una opinión de Piqué un poco mala. Yo pensé y pienso que Piqué es un ejemplo para todos los chavales de la cantera. Tanto que ha visto él en la época de Ronaldinho, que sale mucho de fiesta, tanto que le aconsejaba, tantas cosas que se han vivido. A Piqué siempre le ha gustado la fiesta, eso descarado. Pero hombre, añádele ahora el tema de la separación con Shakira, que se ha salido un poco de madre y todo el tema. Bueno, se puede entender o no, eso es cada uno, pero yo pienso que con la situación tan delicada que estaba en el club deportivamente, estar haciendo lo que estaba haciendo es imperdonable. Y encima, no sé hasta qué punto le puedo culpar del sexto lastre de Riqui Puig, porque era y es su compañero de fiesta. Y hasta cierta manera, y me ha dolido un poco lo de Piqué. Bueno, pero ahora Xavi le ha puesto entre la espada y la pared, le ha dicho que out del Barça o banquillo. Y él ha dicho claramente que ya pueden fichar al mejor central del mundo, que él va a ser titular indiscutible. No sé, pero para mí es TV3 haciéndose una novela en cuanto a Piqué, o sea, hasta diálogo le han puesto. Sí, pero yo pienso que... Para mí lo que dice José también, ¿no? Que Piqué después del tiro... Incluso en la acción, ¿no? Ya, pero después del tirón de oreja que le ha dado Xavi, pero quiero recalcar una cosa, no es lo mismo, no va a ser lo mismo para nada, y seguro que me entenderán, un tirón de oreja de cualquier entrenador del mundo que de Xavi, que ahora es su entrenador, pero es que ha sido y es su mejor amigo, su compañero de carrera, su compañero de la selección española, su compañero de todos los trofeos habidos y por haber. Y eso tiene que doler y mucho. Tenemos que recordar que Piqué ha jugado un total de 106 partidos con el FC Barcelona y ha marcado un total de 52 goles.
es un jugador importantísimo, un jugador que ha hecho historia, pero no solo a nivel del club, sino a nivel de la selección y a nivel de trofeos individuales. Ha sido el jugador revelación en el 2009, mejor defensa de la liga en el 10, ha estado en el 11 del FIFA Pro 2010, 11, 12, 16, europeo, final de Eurocopa ideales, finales de la Copa de Liga, de infinidad de trofeos individuales y de reconocimientos individuales. No es cualquier jugador, pero el tirón de orejas le ha dolido y yo creo que vamos a ver una resurrección de Piqué estratosférica. Es que, mira, a mí me gusta mucho aquí el comentario de Liuli, no sé, Fran, Rubén, si ustedes estarán de acuerdo. Piqué se tiene mucha confianza, es verdad, ¿no? Pero es que ya, por lo mismo que, o sea, se supone que estaría viniendo Christensen, tenemos a Araujo, a un Eric García, ¿no? Entonces estamos hablando de un equipo que ya está, digamos, listo al menos en esa posición para ir haciendo el cambio. Creo que así Piqué se tenga mucha confianza y no lo quiera, el mismo Xavi ya tendría que ir pensando en sentarlo un poco más, ¿no? Y como lo mencioné hace un rato, o sea, seguimos hablando de un jugador del que hace poco se hablaba de una lesión crónica incluso. Sí, bueno, realmente, pero yo creo que no estamos teniendo en cuenta, como ha dicho Juanma, el grandísimo central que todavía puede ser Piqué. O sea, esta temporada pasada hemos visto, vale que no lo hemos visto con mucha regularidad, pero para mí era prácticamente el mejor central del mundo. Y yo lo dije en abril, mayo, para mí el Barça, con el nivel que tenía Piqué y el nivel que tenía Araujo, para mí no había una pareja de centrales mejor que la del Barça en ese momento. No en sí, sino en ese momento para mí no. Y realmente yo creo que, como ha dicho Juanma, ¿no? Si Piqué se pone en serio, puede ser perfectamente el mejor central del mundo. Sí, claro. Es que sí, al final, como dicen por ahí, ¿no? Piqué al 100 o al 80% mínimo es el mejor defensa del Barça. Pero Rubén, seguimos hablando de un jugador ya de 35 años, ¿no? Entonces, así es el mejor, creo que hay que ir pensando en su reemplazo, ¿no? Yo lo siento mucho, para mí Piqué estando al 100%, estando al 80% es el mejor central que tenemos en el Barça. Es un grandísimo jugador, ha ganado no sé cuántos premios individuales, pero sintiéndolo mucho, yo lo siento, pero en mi equipo, ya no solo por Piqué, sino por el mensaje que mandas a la plantilla, yo lo siento muchísimo, pero la fiesta y un jugador en mi equipo no. Se llame Piqué, se llame Deco, se llame Ronaldinho, se llame como quieras que sea, o sea, como se llame. Me da igual que sea el mejor central del mundo, me da igual que sea Ronaldinho. A Ronaldinho se le sacó por eso y había ganado un Balón de Oro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y era el mejor sin discusión. Yo lo siento, pero no, y más todavía en una época en la que necesitamos un vestuario que es joven. Necesitamos un vestuario completamente comprometido con el proyecto, con el entrenador. Un vestuario dispuesto a trabajar y a dar el 100% siempre en el campo, en los entrenamientos, lunes, martes, miércoles y todos los días de la semana. Yo lo siento mucho, me dan igual las promesas. No creo en promesas, no creo en ese tipo de promesas, más allá de que luego, pues bueno, es lo que dices, ¿no? Es un jugador de 35 años, antes he estado investigando un poquito para hacer un vídeo que he subido hoy a mi canal y de las últimas 2 temporadas ha perdido 31 partidos de liga, lo cual quiere decir que se ha perdido 15 partidos de liga cada temporada, lo cual quiere decir que es prácticamente perderse el 50% de la temporada. No puedes basar un proyecto en un jugador que pierde el 50% de la temporada, por mucho que cuando esté bien sea el mejor. Y más que nada lo digo también por el mensaje que mandas al resto a mí no me gusta su salida de fiestas y eso para mí no lo pongo en el equipo. Bueno, yo es lo que te digo, Perdón. o sea, lo siento muchísimo, pero un jugador profesional de fútbol de mi equipo, además, el que sea del Madrid, me da igual que haga lo que quiera, pero de mi equipo
yo lo siento, pero es también el mensaje que mandas al resto de la plantilla. Somos profesionales y esto es un equipo de fútbol. Yo lo siento en el alma porque ya te digo que como jugador incluso al 80% me parece el mejor que tenemos, pero la fiesta en mi equipo, te lo digo, y más con un equipo tan joven y que necesitan... O sea, si fuera un jugador tipo Alves... O sea, que dices, vale, en el campo no da, o sea, es que prefiero tener un tipo Alves que en el campo no da, pero en el vestuario suma. Y dices, y sirve de ejemplo para los jugadores jóvenes de decir, hostia, este tío tiene 38 años y fíjate cómo trabaja todos los días, qué comprometido está con el equipo todos los días, cómo se deja la piel en cada entrenamiento todos los días, yo tengo que hacer lo mismo. O sea, en ese jugador sí que lo quiero. El jugador que el mensaje que manda es completamente el contrario, lo siento, o sea, puede ser Ronaldinho, puede llamarse como se llame, yo lo siento, pero en mi equipo no. Hombre, y tenemos que tener en cuenta una cosa que es la mayor controversia, que también le doy mucho la razón a Rubén. Siempre se ha dicho, y él lo ha dicho indirecta o indirectamente, que desearía, y posiblemente será así, ser el futuro presidente del Fútbol Club Barcelona. Vamos, si tú ahora mismo como jugador estás teniendo esta actitud, en el futuro cuando te toca a ti estar en la parte de arriba de la dirección y tengas un futbolista con esta problemática, ¿cómo vas a actuar? Te va a decir, oye, que tú también eres un fiesta verbena, ¿sabes? ¿Qué me vas a decir ahora? Pero yo pienso que se tiene que cuidar y la forma, y sobre todo por los chavales de abajo, por toda su historia, y porque en breve se tendrá que ir del Barcelona. A lo mejor con la misma estamos hablando que le quedan 2 años de contrato, pero a lo mejor es la última, porque le da un flicky, se va a Estados Unidos o por lo que sea. Y yo creo y quiero que se vaya bien del Barcelona. Ahora cómo lo opera, ¿sabes? Tú sabes sí. ¿sabes, la historia esa del opera yendo a buscar a Joaquín a una fiesta? Sí, tranquilo que yo estoy en mi casa, ¿no? Este lo que hará, irá a buscarlo a la fiesta y se quedará con ellos. Se ve que lo fue a buscar, lo opera a casa de, no sé, algún jugador se enteró de que estaban de fiesta y lo fue a buscar a casa. En casa de Denilson. Andaban saltando por el balcón para irse. Por la ventana, sí. A ver, ojito aquí, porque, a ver, yo sí creo que a mí no me molesta que en vacaciones un jugador se vaya a una fiesta y a fiestas, mejor dicho, y cosas por el estilo, sinceramente. Pero tampoco es que piense que sea óptimo que Piqué siga en el Barça, honestamente, ¿no? O sea, como para mí el problema es ya que él quiere seguir jugándolo todo. Para mí ese es el problema, él quiere seguir jugándolo todo, él quiere seguir siendo titular y el equipo necesita refrescarse, ¿no? Entonces, bueno, para mí está ahí el tema. Pero nada, antes de pasar al siguiente tema, muchachos... Yo la verdad que sí que creo, perdona, Michelle, dale. Yo sí que creo que es una persona que siempre le ha gustado salir. Y le ha gustado salir siempre y es una de las personas que uno de los mejores centrales. Es una persona que le ha gustado salir y que se ha tenido que controlar y pues bueno, el hecho de seguramente encontrar la estabilidad con Shakira, pues lo calmó de alguna forma, la familia lo calmó y se enfocó, digamos, un poquito más en esto, pero en cuanto la estabilidad, digamos, familiar se ha perdido de un tiempo a esta parte, pues bueno, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Reencontrado. Sí, no, quería decir cuando el fuego se reaviva, se reaviva. Sí, exacto, o sea, joder, muchísimas gracias, no me salía. Se ha reavivado ese fuego interno que él tenía al perder, digamos, la estabilidad familiar que le contenía en ese aspecto y de un tiempo a esta parte y bueno, han sido una especie de vasos no comunicantes, sino contrario, ¿no? En cuanto ha perdido la estabilidad un poquito familiar, pues se ha vuelto a llenar el vaso de la fiesta, ¿no? Y ¿qué quieres que te diga? Yo lo veo así, o sea, si hasta a Ronaldinho, que fue lo que fue Ronaldinho, lo sacamos del Barcelona por esa misma razón,
pues bueno. Bueno, pero lo de Ronaldinho fue, yo creo que un poco más diferente porque era el pilar fundamental del equipo y era era el líder del equipo. Todavía, y entonces, más a mi favor, sí, ¿no? Pero lo que te quiero decir que empezó en no una decaída poco a poco, sino una caída pero brutal, o sea, del 10 a la nada. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Ronaldinho tenía el escudo, bueno, no Ronaldinho, el club tenía el escudo de que si se iba Ronaldinho, el líder del proyecto iba a ser Messi. Chicos, no salimos nada mal del invento, creo, ¿eh? No, pero Ronaldinho, Ronaldinho pasó de ser el mejor a ser un jugador normalito. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Bueno, pues es que en el fútbol de élite, cuando yo he sido no he sido futbolista de élite, pero he sido futbolista y, en fin, que en cuanto uno pierde un poquito la condición física, olvídate. O sea, olvídate. Cuando uno no está al 120%, olvídate. Y en el fútbol de élite, más todavía. O sea, es que no se puede, o sea, es que te pasan como aviones, es que pones el pie tarde, lo pones sin fuerza, es que es imposible, o sea, si no estás bien físicamente ya puedes ser Ronaldinho, puede ser quien sea, olvídate. Y yo también lo confirmo, ¿eh? Yo, por ejemplo, o sea, a ver, yo juego muy eventualmente, pero cuando entrenaba y jugaba, ponte semanalmente, todo normal, podía hacer lo que se me daba la gana, bastó unos cuantos meses de dejar de entrenar y ya me era imposible jugar como quería de repente, ¿no? Y ni siquiera jugaba en el fútbol de élite, o sea, nada que ver. Entonces, que va como que a mil marchas más, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí, a ver, yo sí estoy de acuerdo en el hecho de que creo que Piqué no es que se vaya de fiesta todo el tiempo, ni en plena temporada, ni en plena concentración, ni nada por el estilo, no se escapa de concentraciones, ¿no? Sino que se va en vacaciones. Para mí el problema con Piqué sigue siendo que él a sus 35 años sigue queriendo ser titular indiscutible y sigue queriendo jugarlo todo. Y creo que no está tomando como capitán y como canterano del Barça el rol que le correspondería ya de decir, ya me voy a ir despidiendo, quiero irme del Barça dándole lo mejor, ¿no? Y dando espacio a los jugadores que pues tienen que seguirme, ¿no? Así que bueno, y con eso vamos cerrando el masculino, gente, porque ya, como dije al inicio, más o menos hoy día nos ha tocado, pues, chocar con una noticia bastante importante en cuanto al fútbol femenino español. La Federación Española ha firmado el acuerdo de igualdad de condiciones para las selecciones femenina y masculina con las capitanas y, bueno, en presencia de toda la plantilla, o bueno, todas las convocadas para la selección, ¿no? Y pues, a ver, vamos a hacer un pequeño resumen, chicos, de lo que significa este acuerdo, ¿vale? Porque es que siempre se habla mucho, esos argumentos de los tíos que les encanta desprestigiar el fútbol femenino, de que las mujeres quieren ganar lo mismo que los hombres y tal. A ver, eso es una vil mentira. Para empezar, lo que se pide es el tema de igualdad de condiciones y eso es lo que estamos consiguiendo con este acuerdo, ¿vale? ¿Qué pasa? Este acuerdo lo que garantiza es que se igualen las primas que reciben las jugadoras a la de los jugadores en porcentaje, no en cantidad de dinero, en porcentaje, ¿no? De hecho, aquí yo tengo algunas cifras, porque es que las chicas cuando iban a la selección tenían cifras fijas que se trataban de lo siguiente, ¿vale? 300 euros por partido oficial jugado y 150 si lo ganaban. 150 por amistoso jugado y 75 si es que lo ganaban. Y 1.000 euros en derechos de imagen. Mientras que los hombres, por ejemplo, y tengo otra cifra de un artículo de marzo nada más, o bueno, de hace poquito en realidad, del Confidencial, que solamente para la fase de clasificación de la Eurocopa, el masculino tenía una lista de honorarios que ascendía a los 5.7 millones solo para los jugadores y al final cada jugador se llevó 25.000 euros, ¿vale? Más o menos. Entonces la diferencia es inmensa. Lo que hace este acuerdo, gente, es, como dije, garantizar en cuanto a porcentaje lo que ganan, ¿vale? Y además regulariza y mejora lo que cada jugadora recibirá por derechos de imagen. Y bueno, como dice el mismo comunicado de la federación, se pactan cuantiosas mejoras en las condiciones de trabajo de la selección femenina. Espero que se vea eventualmente, ¿no? Y bueno, nada, también las jugadoras van a tener un porcentaje de los patrocinios futuros de la selección. Y bueno, cabe resaltar que este acuerdo, empieza desde ya
y bueno, abarca la Euro 2022 que está nada más ya a la vuelta de la esquina y es hasta 2027, esperemos que se amplíe y que bueno, este avance también en realidad se vea en cuanto a las locaciones en liga, a los horarios de la Copa de la Reina, lo que sea, ¿no? Se vea en todo, ¿no? Este avance se vea en todo, así que nada, creo que es una noticia inmensa para el fútbol femenino español y bueno, nada, yo lo considero desde ya un día histórico y espero que realmente signifique un gran cambio, ¿no? Chicos, si alguien quiere... Hoy se ha ganado en este aspecto por goleada. El fútbol femenino español, básicamente, desde hace... Me voy a aventurar, a lo mejor me puedo equivocar, pero yo lo hablo en plan mío personal, desde hace 1 año y medio ha pegado un subidón, pero vamos, que ni las Pumas, ni Superman, ni un cohete. Eso se tiene que reflejar en todo, en la profesionalidad de los entrenamientos, en los patrocinios, en las primas que reciban las jugadoras, estadios que se están llenando, la ilusión que se están creando, el espectáculo del fútbol femenino, pero de todos los equipos. Lo digo, vamos, abiertamente. Yo he visto partidos del Barcelona femenino este año y he disfrutado más que con el masculino. Las jugadoras son muchísimo más honradas a la hora de recibir una falta, que no se están tirando por el suelo ni tienen que venir a evacuar un helicóptero y operarles en el mismo campo por solo un roce. Parece que son muchísimo maturas, que son una gladiadora, un fútbol directo, un fútbol bonito, pero ojo, no solo del Barcelona. Vamos a hablar de fútbol, no de clubs. El Madrid también ha tenido muy buenos momentos y muy buenos partidos. El Granadilla de Tenerife también. El Atlético de Madrid me encanta. Tenemos una liga femenina impresionante y eso poco a poco se tiene que reflejar también en lo que juegan las jugadoras. Que sé que después dice, es que están aquí por el dinero, son unas mercenarias, no sé qué. Oye, chicas, que son jugadoras profesionales, que tienen sus familias, también tenemos que valorar una cosa que es el tema físico de las mujeres, el tema de la menstruación, el tema de que también muchas son madres, la adaptabilidad de los horarios, de las nuevas jornadas. También es un mundo muy grande para estas jugadoras, porque casi que de la nada a lo que están teniendo ahora es algo estratosférico. Hemos tenido dos llenos históricos en el Camp Nou que ni el primer equipo lo ha logrado. Eso se tiene que reflejar en algún ámbito. Y todo, claro, y todo esto, dice, no, es que siempre hablan del Barça femenino, pero femenino. Hombre, pero es que el Barça femenino ahora mismo es el sumum del sumum, la punta del iceberg. Claro. Y a raíz de ahí, todos los equipos femeninos se están beneficiando del buen nombre del espectáculo y de todo. Y eso se tiene que justificar económicamente con estas chavalas. La verdad que sí, yo aplaudo esta decisión, ¿eh? Sí, yo creo de verdad, Michelle, que cuando me has dicho, ha visto mi gesto, yo no pensaba que era. Sabía que evidentemente no, pero cuando me has dicho esto, o sea, me río porque me queda en plan, debe de ser una broma, ¿no? Como me he quedado, yo, la verdad, ¿no? Evidentemente, como estamos hablando, no van a cobrar. Yo sabía esto, pero cuando me has dicho, me he quedado pillado. Digo, madre mía. Ahora mismo yo creo que estamos muy cerca de todavía nos queda un poco, pero de igualar a la liga norteamericana. O sea que... Bueno, la verdad es que yo en cuanto a cifras de la liga norteamericana, poco sé, la verdad. Entonces, pero sí que es verdad que la cultura del fútbol en Estados Unidos es completamente diferente. Pero bueno, estamos... Sí, claro. Entonces estamos progresando en cuanto a eso, al menos en España. Y bueno, ojalá signifique un cambio en general y como dije, que se refleje también en cuanto al calendario, que se refleje en los horarios de los partidos de fútbol femenino. O sea, que no sea solamente en cuanto a la selección, ¿no? Ya se supone que también para la próxima temporada la primera Iberdrola va a ser profesional. Entonces, bueno, va a tener televisación, se supone, o sea, regular como la Liga Santander y nada. Y Michelle, si me permites el apunte, perdona Rubén por si ibas a hablar, pero quería tocar un puntito que, bueno, ustedes, Fran y Michelle lo saben más que tal. A mí me gusta mucho el tema de la psicología deportiva y estoy notando desde hace un tiempo la claridad con las que las chicas de los equipos femeninos profesionales punteros
viven su vida emocional a nivel de pareja, que no se esconden de que son compañeras de equipo, a lo mejor compañeras de otros equipos, pero entre mujeres, están naturalizando todo este tema tanto, y lo digo sinceramente, puede parecer un poco ñoño, pero es que me da igual lo que piensen, lo veo tan bonito, tan natural y tan del día, que no entiendo cómo los hombres, el fútbol masculino, no puede dar el paso de decir a algún jugador, oye, mira, mi condición es otra, y dar ejemplo, porque al fin y al cabo estás dando ejemplo a muchísimos chavales que están viniendo de abajo, chavalas que también y tienen su condición homosexual y la viven con una naturalidad y compaginan su vida personal con el deporte con algo espléndido, y eso es perfecto para crear un nivel súper positivo, súper emocional, tanto deportivo como a nivel de convivencia dentro del club, y eso es el éxito al fin y al cabo de un buen equipo. Total. Bueno, vamos, obviamente, como dices tú, me quedo mucho con lo que empezaste, hay que revisar mucho el contexto del fútbol femenino, del deporte femenino en general. A ver, hablamos del mismo deporte, evidentemente, pero estamos hablando de un contexto completamente diferente en cuanto a hombres y mujeres, y nada, bueno, como dicen por ahí, todavía falta que progrese un poquito más, pero bueno, que sea un buen punto de partida. Y aquí vamos leyendo a nuestra amiga Janet, porque ya vamos. Falta poquito, faltan nada más 13 likes para llegar a los 100, gente. Vamos, esa manito arriba, por favor. Ya veo que faltan 11, así que nada, déjenos esa manito arriba que tanto nos ayuda. Por acá está nuestra amiga Mari. Besote. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado acá? ¿Qué ha pasado? Oye, Fran, mira, tengo una cosa para ti. Perdona que haga un inciso, que seguro que yo sé que a se le gusta mucho. Mira qué tengo por aquí. Ay, no, qué guapo, me encanta. Mira, como tu vaso, sí, tu vaso. Ah, claro, ya. Qué bonito, me encanta. Ya, a ver, sí, su vaso. Sí, mira, Pikachu. Y arriba. Qué grande. Sí, se ve ahí arriba. Acá siempre hay de eso, Sí. Bueno, muchachos, lo que sí, tengo dos malas noticias. Tengo dos malas noticias en cuanto al femenino, porque bueno, ya sabemos que ahorita estamos ya acabó la temporada de clubes, ahorita estamos ya de cara a los amistosos internacionales y a la Euro, y pues, ¡ay, no! ¡Anda, qué chulo! ¡Qué chulo! Se parece al perrito de la historia interminable. Está bello. Me encanta. Qué chulo. ¿Cómo está? Pensé que tenía el Oye, gato preséntalo, Rubén, preséntalo. Se llama Samurai. Ay, anda, toma ya. Ahora solo falta que Celia saque los gatos y hacemos aquí el guacu. Qué bonito, qué precioso. Qué bonito, sí, es súper bonito. Parece el muñeco este de la gracia, ¿cómo se llama? Sí, ese. Sí. Me encanta. Bueno, aquí la gente también está bien metida en el tema del femenino. Y sí, totalmente de acuerdo, Luli. Saludos por ahí a Itzewen. Gracias por estar por aquí. Gracias por estar por aquí. Ay, no, ahí está Ninja. Qué guapo. ¡Onda, qué bonita! Rubén ha sacado al Ewok. Qué buena. Es un Shih Tzu. Los amo. Yo vivo para proteger a los Shih Tzus. Qué grande, bonita. Qué grande. Sí, bueno, continuemos ahora sí, porque es que de verdad estamos ya con el tiempo justo, gente. Como les decía, hay dos malas noticias. La primera, pues, como decía, estamos en etapa de amistosos internacionales y ya de cara a la Euro. Y bueno, Ana María Chernogorchevich está enferma, no se ha incorporado a la concentración de su selección de forma indefinida, digamos, y bueno, no se sabe si es que va a terminar participando de los amistosos internacionales, y esperemos que pues se recupere pronto y pueda llegar a la Euro en caso de no llegar ni siquiera a los partidos previos. Y la otra es que, bueno, hoy día mismo la Federación Española también ha confirmado que Jennifer Hermoso tiene una lesión. Tiene un esguince de segundo grado en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha, y no solo se pierde los amistosos, sino que se pierde también la Euro. Así que, bueno, nada, esperemos que se recupere pronto. Y bueno, a ver si firma, a ver si viene a firmar. Y bueno, ya que tenemos la foto también por acá, pues el Barça ha confirmado
o bueno, sí, el Barça y también la Copa han confirmado la presencia de nuestra sección femenina en la Amos Women's French Cup, que se jugará en Toulouse como parte de la pretemporada. De esta copa participan equipos top como lo son el PSG y Bayern Múnich, que ya están confirmados, que por cierto, este segundo, el alemán, es vigente campeón de la copa. Y bueno, falta confirmar el cuarto, ¿no? Se va a jugar del 16 al 19 de agosto. Y bueno, el torneo consiste en 2 semifinales, obviamente una final y también un partido por el tercer puesto. Así que nada, lo mejor para ellas. Y bueno, es una muy buena preparación, creo, chicos, de cara a la temporada, porque son, como dije, equipos top, equipos que tienen un proyecto bastante sólido y equipos que pues de todas maneras nos van a dejar un buen termómetro competitivo, ¿no? Sí, la verdad que vamos a seguir luchando y siguiendo para adelante, pero vamos a dejar casi que al Barcelona masculino como si fuera el filial, ¿no? La parte de abajo. Pues la verdad que vamos a seguir creciendo, apoyando al club femenino y vamos, tenemos que seguir así. Y además que tenemos una base tan buena, el entrenador también ha renovado, el Johnny, los jugadores principales, las jugadoras principales, perdón, están muy comprometidas, el pilar fundamental, Alexia Putellas, va a estar ahí, hay muchos rumores de renovaciones, de nuevos fichajes, la verdad que tengo la sensación de que es un futuro muy prometedor y más, como lo comenté en el espacio anterior, que tenemos la espinita clavada y tienen las chicas la espinita clavada de la Champions y que este año van a ir a por todas y va a ser un espectáculo, va a ser muy, muy, muy competitivo. La verdad que tengo unas ansias de ver casi más al femenino que al masculino, fíjate tú. Sí, bueno, yo la verdad es que a mí ya quiero ver la pretemporada. Creo que ambas secciones van a ser una pretemporada bastante interesante. Como dijimos, el Barça frente a Bayern Múnich, frente al PSG y bueno, un equipo más por ¿cómo se dice? Confirmar. Y Sí. bueno, el Barça masculino con su gira por Estados Unidos, que pues Real Madrid, Juventus, Inter de Miami, New York Red Bulls, la verdad es que va a ser una pretemporada bastante interesante y no nos olvidemos del Gamper también, que va a ser frente a la Roma por parte de ambas secciones también. Entonces, bueno, quiero mandar un saludazo, eso sí, aquí a nuestra hermana amiga mujer, Susana, desde Ivor Culé. Besote para ella. Muchísimas gracias, Susana. Y hagan como Susana y dejen su like también. Y bueno, por acá pregunta Liuli, ¿de qué está enferma Namari? No está especificado, parece que no es COVID, Liuli, la misma Federación Suiza ha dicho que, bueno, ha habido 3 bajas me parece, y una de ellas tiene COVID, lo han especificado, pero en el caso de Namari no, así que bueno, nada, esperemos que no sea nada tan grave, que no dure mucho y que se pueda incorporar pronto para que, bueno, no pierda ritmo y obviamente para que no se pierda la Euro, ¿no? Se oye un rumor de que puede ser también cansancio, ¿eh? Cansancio Bueno, más que físico, psicológico, puede ser. bueno, yo no sé. Y sí podemos hablar, Luli, pero dame un segundo porque obviamente está pautado y aquí tengo un par de cositas más. Otra noticia sí que vamos a tirar nada más. La canterana María Molina no seguirá en el Barça, ya se ha despedido en redes con una carta, como vemos aquí. Y pues nada, ya ha tenido minutos en el primer equipo, es muy interesante, pero bueno, ella y el club sabrán el motivo de su partida y nada, como dice ella, siempre será una culé más, así que bueno, mucha suerte para ella, como siempre lo decimos. Y bueno, ya que estamos aquí hablando de fútbol femenino también, está nuestra gran amiga Flepe, un abrazo para ella también, muchísimas gracias por venir. Eh, y bueno, aquí, Boneta. Boneta, ¿por qué? Coincidí el otro día con ella en el canal de Rey y la verdad, Sí, sí. 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 De verdad que sí, de verdad que sí. Bueno, continuemos, por favor, porque hoy día de verdad hay un montón de cosas del femenino. Ojo también, otra cosa así rapidita, al finalizar el mercado, el Barça tiene como prioridad renovar a las jugadoras que acaben contrato en 2023 y buscar posibles fichajes de alto nivel competitivo que puedan llegar libres también para la próxima, bueno, terminando la próxima temporada. No nos olvidemos de que las jugadoras que terminan contrato en 2023 son Cata Coy, Irene Paredes, Yana Fernández, que bueno, es una de las grandes revelaciones de esta última temporada, Ingrid Engen, Claudia Pina, Caroline Graham Hansen, que creo que es la renovación más importante a mi parecer, Rolfo, Bruna y Andrea Pereira, ¿no? Así que bueno,
vamos viendo cómo es eso, y esto de que estemos buscando refuerzos, digamos, que salgan libres en 2023, que puedan venir y tengan un alto nivel competitivo, que puedan venir gratis, cabe recalcar, a mí me parece bastante buen deal, pero también hay que ver cómo va el mercado, ¿cierto, Rubén? No sé cómo lo veas. La verdad que me dejas un poco medio fuera de juego. A mí, desde luego, ya sabes que tengo cierta debilidad por Fridolina. Sí. Así que no, pero bueno, pero en realidad todas. Pónmelo otra vez porque no. Ya sabes que yo todo lo que sé de fútbol femenino lo he aprendido contigo y con Janet este último año. Así que os tengo que dar las gracias a vosotras dos porque antes de este año, pues bueno, sí que lo seguía, pero desde luego ni con el mismo ímpetu, ni con la misma continuidad. Así que os tengo que dar las gracias a vosotras porque desde entonces me he hecho un aficionado al fútbol femenino y bueno, y ahora puedo decir que lo sigo, aunque sea un poquito, ¿no? Tampoco bueno, mucho, me pero alegra. bueno, lo sigo, en comparación con vosotras, pues es poquito, pero en comparación con mi yo de hace un año, pues es infinitamente más, ¿no? Dicho esto, pues la verdad es que de aquí que me preocupen, pues en fin, me preocupa Irene, me preocupa Claudia y me preocupa Fridolina, ¿no? De las demás. Y Caro. ¿Perdón? Y Caroline Graham también creo, ¿eh? Graham Hansen también. Graham es el puntal. Sí, Yo creo que sí, sí, ¿eh? también, la verdad que sí. Esas cuatro son las que más yo creo que, porque la verdad que no sé qué edad tienen. Puede ser que Irene sea la más veterana de entre Sí. ellas. No sé. Sí, ¿Verdad? sí. No sé en qué edad estarán, pero bueno, yo creo que las cuatro deberían seguir. Y las demás, pues no te sé decir mucho porque no las he visto mucho. Me ha sorprendido mucho Claudia Pina. El final de temporada que ha hecho ha sido realmente espectacular. Y bueno, y Fridolina, y la verdad es que si bien la final del otro día fue precisamente, yo creo, el peor partido que le he visto en toda la temporada. Sí. Pero bueno, en fin, no se puede ganar siempre, no se puede estar siempre arriba al final. Esas cuatro son las que más me preocupan y por las que yo votaría sí o sí, que hay que renovar sí o sí, ¿no? Sí, claro. A mí, Bueno, sí, Ingrid me gusta mucho. Ingrid me parece una grandísima jugadora, aunque siempre juega de segundas, pero joven, me parece muy buena. Sí, muy niña, sí, es muy muy buena. joven también, sí. Gracias, Zorro. No un la abrazote, de verdad. Un No la abrazote. conozco. Me vas a tener que perdonar, pero no la No, conozco. es una jugadora, es una pivote defensivo también creativo, un tipo Sergio Busquets, pero en otro nivel, pero muy buena, muy buena. Con Patri, la verdad es que con Patri tengo debilidad. Pues fíjate, Eibor dice las mismas que yo, ¿eh? Así que... Es que sí, son los puntales, me parece, los puntales, los pilares, digamos, al menos de esta lista que tenemos aquí, creo que son las prioridades, así como en su momento, para este año creo yo que las primeras que había que renovar habrían sido Lieke Martens, que ya sabemos cómo va la situación, y Mapi, ¿no? Y bueno, obviamente Alexia y Aitana. Pero Mapi sí renovó, ¿no? Sí, claro, ya están renovadas, bueno, 3 de Mapi ellas, renovó Lieke todavía no. hace 2 o 3 meses, una cosa así. Sí. Y bueno, la vez pasada también hablábamos un poquito del tema de Andrea Pereira, que había una información de que finalmente se iba al Levante. Ella misma lo desmintió ese día y bueno, hace poquito también ha hablado. Ha dicho que ni el club, ni ella, por su parte, ni su entorno han hablado con Levante ni nada por el estilo, pero que si en algún momento el club le dijera que quieren cederla o algo por el estilo, tampoco pondría mucho problema si es que pudieran negociar y tal. Así que bueno, ojito que ella es una de las jugadoras que acaba contrato en 2023, ¿no? Así que bueno, ya sabemos que Andrea, nuestra central del triplete, en compañía de Mapi, así que bueno, eso. Y ahora sí, hace un ratito he mencionado a Lieke Martens, y bueno, un medio francés dice que el PSG la va a estar presentando en los próximos días, y que, bueno, para empezar, el Barça todavía no la despide ni en redes, ni ella ha soltado ninguna despedida, no sé cómo la va a presentar el PSG, sinceramente. Y bueno,
También hay otro tema, también desde Francia se dice que el Barça se ha bajado de la carrera por Catotó, así que yo creo que si no llega Jay-Z, yo ya es que voy a sufrir, sinceramente, voy a sufrir. No sé cómo lo ven, chicos. Bueno, lo de Catotó era fundamental, era poner una punta de diamante en toda nuestra mina de oro. ¿Qué vamos a decir? Y lo de Lieke Martens, personalmente me dolería y mucho, mucho que se fuera al PSG, sabiendo el PSG toda, bueno, la rivalidad que tenemos con todos los equipos grandes y más ahora que estamos tan arriba, tan destacando, ¿no? Pero salir ahora el PSG con todo el tema económico que tiene, que parece que todo es talonario, claro. Y dejando lo deportivo atrás, sino es hacer lo galáctico parisino, pienso yo que se va a equivocar. Sí, yo si también se fuera al PSG, claro está, si se fuera al PSG. Y no sería la primera jugadora o jugador que sale del Barça y no la pasa bien en París, creo, ¿no? Ya, pero entonces, pero me duele también porque ella se rumoreaba que su entorno, que si su novio, que si su familia, que si echaba mucho de menos su país y tal. Chica, también echarás de menos estando en París, que es lo que pasa, que si te ofrecen un talonario en blanco, pues ya el mito se me cae, Pero bueno, sobrevivimos a Figo y sobrevivimos a unos cuantos más y aquí estamos, siguiendo para adelante. A Messi, bueno, es que lo de Messi, eso es otra parte de la selección masculina, pero yo creo que todavía no lo tengo superado y es como cuando amas con locura a una novia y sabes que vas a volver. Yo creo que Messi va a volver tarde o temprano y más temprano que tarde al Barça. Por lo menos mi ilusión, vamos. Ya, claro. Bueno, igual, o sea, al final los jugadores y jugadoras van y vienen, lo que permanece es el escudo, lo que permanece es el Barça, así que bueno, va a doler a veces, pero es lo que hay, es lo que es parte de ser hincha de un club como el Barça, ¿no? Y bueno, lo que sí, y por acá tengo la fotito ya puesta, gracias a Celia, son estos 4 nombrecitos que están aquí, Nuria Rábano, Jaycee Ferreira, Vicky López y Salma Parayuelo, cada vez suenan más fuerte, ¿vale? Cada vez más periodistas dicen que están cerca del Barça e incluso Sport ha dicho que el Barça anunciaría a Nuria Rábano esta semana, vamos a ver qué pasa, pero lo que sí es cierto y lo que ya ha pasado es que la Real Sociedad ya la ha despedido en redes sociales e incluso ella también se ha despedido de la Real por medio de una carta, no sé si tengamos la foto por ahí, la verdad, pero el punto es que nada, para mí es un fichajazo, sobre todo viendo que la banda izquierda de momento está libre sin Leila ya, ¿no? Y bueno, ya si hablamos de Jaycee, si hablamos de Salma Parayuelo, de Vicky López, pues también tan mal no me parecería, ¿eh? Tan mal no me parecería. Hola. Sí. Se te escucha bien, ¿eh? Se te escucha bien. Sí, se escucha bien. Creo que se está colgando, ¿eh? Hola. Ya estás, dale. Ahora. Escucha. Pues esperemos, hombre, todos los fichajes son fichajes súper importantes. A mí la de la jugadora de la Real Sociedad, la lateral izquierdo, hay que cubrirlo, pero a mí una de las que más maravilla es la chica del Villarreal. Nos marcó un golazo en la temporada, es una flecha, es una atleta profesional a nivel futbolístico y a nivel de atletismo y yo pienso que... Vamos, si hay alguna baja importante en el Barcelona, yo pienso que con esta chavala, ¿cómo se llama? La del Villarreal, que no me sale el nombre ahora. ¿Cómo? La chavala del Villarreal, que no me sale. Salma Parayuelo. ¿Me oye? Sí, que sería, ya te digo, si hay alguna despedida traumática, esta chica no lo va a hacer olvidar porque va a dar muy buenos momentos al Barcelona y además que el Barcelona, uno de sus puntos fuertes es el tiki-taka, el toque, el llegar al área, el rematar, pero a esta chica le va a meter un punto extra de velocidad, un punto extra que, vamos, como una bala de cañón que no van a esperar los rivales. Y es innovar. A mí, sinceramente, me hace mucha ilusión porque es una promesa
¿no? Sí. Pero sí que, a ver, el tema Jaycee Ferreira también me parece increíble, creo que sería un tremendo fichajazo, es un poquito mayor, tampoco es que sea una veterana, tiene 24 años, ¿no? Y a pesar de jugar, digamos, en un Madrid CFF que no es un Barcelona definitivamente, no es un PSG ni nada por el estilo, creo que es una delantera con mucha jerarquía, ¿no? Así que nada, a mí la verdad estos 4 nombres me gustan bastante, sobre todo por Vicky López también porque es muy chiquita, se iría al B, es futuro e incluso ya presente también. Entonces nada, a mí me gusta mucho. Sin duda, con estos 4 nombres que vemos acá, tampoco me iría descontenta de este mercado. Oye, Michelle, una pregunta. ¿El Barcelona B femenino también se pasa a llamar Barcelona Atlético? No. No creo. ¿Solo el masculino? El Barcelona B femenino. No sé. Sí. Podría ser. Porque el Barça femenino. El Barça B femenino. Yo no he escuchado nada. Yo creo que no. Hombre, si el Barça B masculino se va a llamar Barcelona Atlético, yo creo que sería lo lógico y... Podría ser, sí, el Barça. Podría ser. Podría ser. Sí. Me gusta más, me gusta más la tilde de Atlético que B. Sí. Es que, no, yo la verdad es que estoy muy acostumbrada ya a Barça B, no me gustaría Barça Athletic, sinceramente. A mí sí me gusta, a mí sí me gusta. A mí sí, no, pero es como darle, como decirle, ¿en qué equipo juegas? No, en el Barça B. Ah, todavía no eres de la, bueno, no, en el Barça Atlético. Oye, pues es diferente, ¿sabes? Es diferente. A mí no me gusta mucho, sinceramente, pero bueno, por aquí quiero ya, antes de cerrar, responder un par de comentarios, bueno, un comentario aquí, que dice, hay que fichar a Catotó, pero ¿cuántos años de contrato le queda con el PSG? Que yo sepa, María, ella acaba contrato ya ahora el 30 de junio. Libre. Sí, ya el 30 de junio queda libre, así que, y bueno, ya sabemos que está bastante incómoda en el PSG en cuanto al vestuario. Ostras, pero nada, es que eso es un polvorín, ¿eh? Sí, totalmente. Tanto el femenino como el masculino. Sí, eso es verdad, ¿eh? O sea, lo que tiene fichas sin sentido, ¿no? Que nos lo digan a nosotros con Bartomeu. Ay, Boneta, qué lindo. Besote. Ojo aquí que mañana sale video especial en el canal de Flepe sobre Salma Parayuelo, grande, así que nada, atentos ahí para que lo vayan chequeando. Es que no, exacto, Jaycee no es para nada veterana ni nada por el estilo, tiene 24 años y tiene desde ya mucha jerarquía, es la 9 de una selección nada más y nada menos como la de Brasil, así que pues eso, ¿no? Quiero terminar leyendo un poquito de comentarios, ¿no? También, porque, a ver, me gustaría que se llame Barça Atlético porque la B le da un carácter de segunda, por así decirlo. No sé, yo ya estoy muy acostumbrada a Barça B, creo. Yo ya estoy muy acostumbrada, me gusta. De todas maneras, también estoy de acuerdo con Juanma, que para el que sea jugador del Barça B, decir como Barça B, es como ha dicho Juanma, ¿no? Te dicen, es como, y Barça Atleti es como más, pero también Barça más profesional. No es el Barça oficial, es como, ¿sabes lo que te digo? Es como sí. También, tanto por un lado como por otro. Sí, exacto, Bruki. Va a volver a llamarse Barcelona Athletic. Entonces, bueno, como digo, a mí no me disgusta, pero ya estoy muy acostumbrada al tema de. A mí me gusta Barça. Más. A mí me gusta Barça B porque me hace propaganda del canal. Barça B con B de Barça, no sé. O algo por el estilo. No sé, por decir una tontería. No, muy bien. Es lo justo. Y bueno, aquí tenemos ya el resultado de la encuesta antes de ir cerrando. Vamos a leerlos. Dice, ¿aprobarán las palancas los socios? 75% de los votantes dice que sí son hipernecesarias. No lo tengo claro si le aprobarán, lo dice el 17%, y el 6% restante dice que no, sería endeudarnos más. Vale, 131 votos para cerrar la encuesta. Machete y su cuenta... Machete y sus cuentas, sí, efectivamente. Bueno, nada, ahora sí, agradecer obviamente a la gente del chat por acompañarnos en esta hora, 33 minutos de tertulia, de verdad son unos grandes, por aguantarnos como campeones y campeonas. Por ahí, agradecer obviamente a Rubén, nuestro invitado. ¿Cómo? ¿Cómo llegó así el live?
Sí, ya llegamos a 100 likes hace un rato, cerramos con 108, así que bueno, si alguien no le ha dado like y está viéndonos en vivo en este momento, pues es su momento, es su momento. Eso. Y si alguien no se ha suscrito al canal, si alguien no se ha suscrito a mi canal, que se suscriba. Es justo eso que te iba a preguntar, Rubén. Aparte de agradecerte por estar aquí hoy día, de verdad eres un grande. Déjanos por favor tu canal, tus redes, lo que desees. Sí, que lo ponga, si puede ser ahí abajo. ¿Dónde lo pongo? Si no, Oye, mientras Rubén busca sus credenciales, también decir que el Rincón de Cruz está creciendo poco a poco en las redes y ya tenemos nuestro TikTok. Sí, así que vayan a seguirnos a TikTok, gente, ¿eh? Por ahí sale Juanma poniéndose gomina. Sí. Sí. Tutoriales de cómo ponerse gomina. Un poco Rincón barra Cruz, ¿no? El TikTok. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Creo que lo he dicho bien. Creo. Si lo puedes poner Celia por abajo. Bueno, ya le he dicho un montón de cosas. Pero antes no se olviden de seguir a Fútbol en vez de Barça, por favor, ¿eh? Perdón, Celia. Ostras, ¿cómo se pone? Que tengo que ir a YouTube, ¿no? A ponerlo. El link. Claro. Tengo que ir a YouTube, ¿no? A ponerlo, espera. Lo tengo a ver, venga, ahí. Te busco. El enlace te va al canal de o el user de... Te sale copiar enlace y lo pone en el chat. Venga, hostia, qué hacker es el Frank, ¿eh? Qué miedo. Venga, ahí les dejo ya el enlace del canal de Rubén. No me aparece. Joder, qué rápido lo has hecho, ¿no? Así soy yo. Así de eficiente. Así no, si pero nada. Puntito, te sale copiar enlace. No sé. Me sale una cosa rara ahí. Que no. Te escribo, Igor, dale. Besote por ahí a mi compatriota Atila, de verdad, que estamos juntos en el dolor, hermanos, Atila, de verdad. En el dolor, hermanos. Y nada. No. Bueno, un saludo también a Machete, que a pesar de que nos tiene ahí con el tema de la economía, se le quiere, ¿eh? Hay que darle salseo al chat, a mí me gusta. No olvido la que liaste en territorio blaugrana. Esto. Gracias por vernos. Muchísimas gracias a Rubén por acompañarnos hoy. Ya como les dije, les dejé el link de su canal en los comentarios por si quieren ir a suscribirse. Agradecer también a Juanma y a Fran por estar aquí hoy también y acompañarme, de verdad. Son unos grandes. Y bueno, como una vez más, gracias al chat. Un abrazo para todos y todas. Cuídense mucho y vamos cerrando la tertulia como siempre. Pitazo final, paramos la pelotita y hasta la siguiente jornada, rinconeros. Chau, chau.